Nico, gracias. Buenos días a todos. Bueno, este conversatorio lo organizamos entre la Cátedra de Teoría de la Movilidad Urbana y el CETAM de la FADU. Agradezco a Mercedes y a Nico, parte de la cátedra, que nos dan una enorme mano en todo lo que es la organización, tanto del trabajo de la cátedra como de estas actividades que llevamos adelante. A Maxo también, aunque hoy no puede estar con nosotros para el arranque. Y bueno, un poquito les decía recién, a los chicos agradezco también la presencia de los alumnos y de todos los que se van sumando. La idea es más, creo que es uno de los objetivos de este tipo de conversatorios, compartir una serie de reflexiones sobre el proyecto y, y dialogar, ¿no? Creo que el diálogo siempre enriquece, fructífero, sobre una serie de pensamientos a partir bueno, lo que pude empezar a conocer de este tipo de sistemas. La RER fue mi tesis de maestría en su momento como egresado del posgrado de la FADU, de Planificación Urbana y Regional. Después lo seguí trabajando o con temas afines también, como por ejemplo el tema de la Agencia de Transporte Metropolitano, en diferentes tiempos de la función pública que se me encomendó, entre el 2003 y el 2007, y después entre el 2015, 16 y 2019. Así que si quieren vamos compartiendo el PowerPoint, que creo que ya están viendo. Las reflexiones eh, barrerían estos tres temas súper amplios, pero aunque sea para no perder el foco de lo que es nuestra temática, que hace el acervo profesional, la planificación, obviamente lo proyectual y el diseño, ¿no? Tres puntitos con respecto a la planificación y conceptuales. Estos esquemas los solemos dar en nuestras clases, pero es para recordarlo nomás que ante estas demandas de movimientos metropolitanos que suele tener una metrópoli, este esquema se lo debemos a Hutchinson, a Agosta, y yo hice una adecuación en su momento frente a estas demandas, como decía, de movimientos radiales, sobre todo, masivos, que tiene una metrópoli, sobre todo en sus orígenes, cuando es centralizada. eh, a los que se suman los movimientos centrales y también los pendulares o pasantes como alternativa a los circunferenciales. Bueno, la red de expresos regionales estaría dando oferta para tres movimientos a la vez, ¿no? Obviamente los clásicos del ferrocarril, los movimientos radiales, los centrales y también los pasantes, que son las funciones eh, más, digamos, lo que más aporta a la metrópoli una red de expresos regionales, que es poder traspasar en los centros y ir de periferia a periferia, ¿no? Con viajes pendulares. Y que son muchas veces alternativa a los movimientos circunferenciales, ¿no? Cuando se trata, sea con una política tarifaria que estimula, sea por X motivo, eh, el viaje de un punto A a B periférico, en vez de ser circunferencial, se materializa pasando por el área central. Y esto no significa, por las características de la red, tanto físicas como operativas, ninguna congestión adicional en el área central. Y la red a su vez aporta suma más modos alternativos a los que una ciudad convencional de envergadura puede tener, los diferentes modos autotransportados, los troleibuses,
los trenes convencionales, tranvías y metros. Bueno, la red aporta con la interconexión ferroviaria un adicional no menor, ¿no? ¿Qué situación, eso conceptual a nivel general, qué situación tenemos nosotros en el área metropolitana? Y esto también conceptual, pero bien práctico, y nuestra visión desde el CETAM, frente al crecimiento histórico de la ciudad, y cuando traspasa los límites ya de la metrópoli, y el ferrocarril fue estructurante siempre, históricamente. Por eso es importante destacar que para el caso de Buenos Aires en particular, como otras metrópolis, como Chicago en América y tantas otras europeas como Madrid, el ferrocarril fue estructurante, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, sí. Eh, y la estructuración metropolitana, que clásicamente destaca 6 corredores, el oeste, el norte, el noroeste, el sur, sudoeste y sudeste. Nosotros del CETAM tenemos una visión, y esto Marcelo Lascano hacía referencia también en el conversatorio anterior de la semana pasada, que reconocemos que hay un corredor más, que sería el séptimo, que es el de la traza del P1, el ferrocarril provincial, que lamentablemente dejó de operar en los 70, pero que dejó estancada a todos los patios de atrás de los municipios ribereños del sur del río, de nuestra área metropolitana, y que quedaron perdidos en el tiempo estas localidades, y muchas veces con grandes niveles de precariedad y de informalidad, como San Francisco Solano, de ejemplo, o perdidos en el tiempo como Seguí, ¿no? Pero que tienen un potencial enorme de desarrollo, de revitalización, que, que vale la pena seguir pensando en la reactivación de esta traza, posiblemente no en modo ferroviario, sino por el tranviario o de tren liviano, ¿no? O metro ligero. Con lo cual, esta es la estructuración metropolitana que reconocemos en, en nuestra AMBA, que ahora ha tenido, a raíz de la pandemia, una especie de rebautismo de fuego, porque AMBA, nosotros siempre hablamos de AMBA en términos profesionales, pero bueno, ahora se ha hecho más, se ha divulgado más esta forma de llamar a nuestra área metropolitana. Pero ¿qué pasa en el centro de la ciudad? Bueno, están las 3 cabeceras de Retiro, 11 y Constitución, con las 3 líneas que llegan a Retiro, Mitre, Belgrano y San Martín, con la línea de Sarmiento hasta 11, y el sistema Roca hasta Constitución, el nodo de transporte más importante del continente, el Cono Sur. Y esta obra que se está realizando en estos momentos, que continúa el viaducto del Belgrano Sur con el objetivo de llegar a Constitución. Esto es muy importante, lo recalco ahora en el arranque de la exposición, porque va a ser súper importante. Obviamente reconocemos nosotros la deuda social que tenemos y cómo el transporte y la movilidad puede hacer un aporte fundamental para rescatar, sacar de la pobreza tantos bolsones que tenemos, especialmente en el conurbano sur, de pobreza, por los cuales se puede hacer muchísimo con el transporte, especialmente con este tipo de intervenciones, ¿no? Y esto significa darle a toda la cuenca del Belgrano Sur disculpen, estas trazas son bastante genéricas, y obviamente ustedes las ven, el punteado del P1 ni qué hablar, pero bueno, la cuenca, volviendo al Belgrano Sur, la cuenca del
El Verano Sur cubre vastos sectores de La Matanza, así que va a ser muy importante el aporte de esta oferta para la demanda que más requiere movilidad y dar un salto cualitativo en la movilidad ferroviaria, ¿no? Y como último punto de este primer paquete de planificación, la coordinación, y ahí aparecen algunas lecciones aprendidas desde lo institucional sobre todo, ¿no? Lo primero es que eh, después de, podríamos decir, como dos experiencias, yo diría no fallidas, pero porque se ha ido avanzando en el tema, tanto con la propuesta del 2005 de COTAM, con las posibilidades que tuvimos en el Ministerio de Transporte en la gestión anterior. La lección aprendida es que ustedes saben que la ley 25031 es la que crea en el 98 el ECOTAM. Y repasamos, obviamente los técnicos ya sabemos, el artículo 13 es el que dice que si no adhieren todos los municipios, no se puede poner en marcha en el ECOTAM. Frente a eso, en el 2005, después de haber pasado un lustro, hicimos la propuesta, bueno, ¿por qué no hacemos en vez del ente una agencia? La ATM. Y esa propuesta es la que Randazzo, después del accidente de Once, reflota con la idea de poner en marcha esta coordinación metropolitana, ¿no? Pero es muy difícil porque digamos, el convenio tripartito que se firmó no tiene obviamente la fuerza de la ley. Y a su vez la ley sigue vigente, por supuesto. Pero después de 4 años de gestión, la lección aprendida es que hay que modificar la ley. Hay que modificar la ley y darle, sí, un formato ATM, o se quiera llamar, el de la agencia es muy válido, y tiene que a su vez ir munida de un plan director de transporte, ¿no? De un PDT, que esté aprobado en el mismo paquete de la ley. O sea, y que ese plan tenga, tenga fuerza de ley, ¿no? O sea, así como la ciudad a escala urbana tiene el plan urbano ambiental aprobado y más o menos, más allá de alguna cuestión, pero digamos, es ley de la ciudad autónoma a su nivel, a nivel nacional, porque es un área metropolitana, es interjurisdiccional, tenemos que tener una ley con el número que sea, pero que modifique la 25031 y esté aprobada por el Congreso Nacional. Porque si no, cada jurisdicción per se no puede sola, no puede sola, por llamarlo de alguna manera coloquial, ¿no? Eso no quita que las jurisdicciones puedan avanzar, por ejemplo, con el caso del proyecto tema de hoy, que es la RER, ¿no? Pero un paraguas, un soporte institucional, digamos, un marco institucional como una ley modificada de la 25031 sería lo ideal, sería lo ideal. Y esto creo que cualquier nueva gestión lo debería presentar al Congreso el primer día, ¿no? Lo debería elevar para su tratamiento y explicar a diputados y senadores la importancia que tiene, ¿no? Para poder gestionar bien el AMBA. Segundo tema, la cuestión tarifaria, que esto sí se avanzó en la gestión anterior bastante, con con uno de los avances más importantes, que fue los descuentos y la bonificación ante un segundo viaje o un tercer viaje, eso beneficiando a quienes más viajan en el transporte público, ¿no? Lo cual es súper acertado y muy bueno.
pero hay que dar un paso más para poder sostener un sistema sin subsidios. O sea, mejor dicho, un sistema que no subsidie más a la oferta y subsidie en serio a la demanda como lo hacen otras ciudades del mundo, ¿no? Entonces, esto era el paso para dar. Bueno, con la pandemia y todo no se puede hacer, pero no se ha podido hacer, pero es una asignatura pendiente con la necesidad de lo que corresponde, que es la nominalización de la SUBE, ¿no? O sea, y esto estaba previsto y después se dejó, pero con una nominalización de la SUBE libre, se podrían tener perfectamente detectados en una base de datos aquellas personas que pueden tener acceso a un abono, como en todas partes del mundo, con una importante bonificación, ¿no? Sea para trabajadores, sea para estudiantes, y el resto, que son viajes furtivos o viajes que sean cada tanto y que pueden perfectamente pagar una tarifa como en cualquier parte del mundo, que lo hagan con esa tarifa. Cuanto más, por ejemplo, el caso de turistas. O sea, no tiene sentido que un turista estemos cobrando 18 o 20 pesos cuando puede pagar perfectamente lo que corresponde, ¿no? Entonces, esta política tarifaria podría sostener un sistema equitativo, un sistema que siga subsidiando como corresponde a un estudiante, a un trabajador, y el resto que pague lo que tiene que pagar, porque si no, no se puede sostener más un sistema así. O sea, coordinación y planificación coordinación institucional, integración tarifaria e integración física también, que se hace más apremiante con la mejora en los centros de transferencia que tenemos ya operativos, que tenemos que mejorar, y con otros más que mejorarían aún más la transferencia en el área central. Ya sabemos todos, el proyecto del Nuevo Obelisco, la ciudad lo ha trabajado, pero de una perspectiva más del modo subte, tenemos que integrar estos diseños a la red y trabajar en la histórica estación central que estaba y se quemó, que bueno, hay que volver a pensar en el marco del proyecto RER, ¿no? Este es un poquito el panorama de esta coordinación que está detrás de la red y que nos deja estas lecciones aprendidas. Con los proyectos, bueno, acá hay que volver a insistir que tenemos que pensar el subte de una forma integrada al sistema ferroviario, o sea, subte y RER. Eh, el PETES, el PETES que sumó a la ley 670 una perspectiva interesante, tuvo en su momento también el análisis RER, ¿no? Entonces eran los números que estimaba el PETES, estas potencialidades por sobre la ley 670 con algunas de las versiones, pero es necesario volver a insistir que tenemos que pensar la planificación del subte con el proyecto RER y viceversa también, ¿no? Por ejemplo, repensar la línea F en función del enlace Roca-San Martín, etcétera, etcétera. Eso con respecto a los proyectos de subte. Bueno, yo no quiero abundar acá, pero ya sabemos la ley 670, lo que proponía, las tres líneas, eh, la FGI, y ya sabemos que ninguna se construyó, y hoy por hoy la ciudad autónoma, por lo menos por este par de años, no va a poner en foco en estas líneas. Entonces
es tiempo de seguir pensando en la red y con estas obras que son cruciales y que los 3 viaductos que se pensaron, el Mitre ya terminó, el San Martín quedan pendientes las estaciones y el Belgrano Sur se sigue construyendo. Y pronto, como decía, va a llegar a Constitución y vamos a tener ahí que resolver cómo, ojalá que ya está totalmente superada la cuestión de la pandemia, pero de todas formas, cómo se atiende toda la demanda que va a llegar a Constitución y que no va a tener la línea F y va a tener una línea C hipersaturada en hora pico, ¿no? Esto sobre los viaductos y sobre las electrificaciones, siempre estuvo en todas las versiones, las 2 versiones del plan director de transporte, la electrificación del San Martín como algo ultra prioritario, ¿no? Tenemos ahí el préstamo del BID, hace unas horas, hace unos días se estaba por adjudicar el material rodante, eh, y hay otro financiamiento para la mejora del Mitre, y la verdad que mm, el Mitre en ninguna de las versiones del Plan Director de Transporte ha sido prioritario, por eso es importante que lo que se prioriza en los planes tenga un aval institucional importante como puede ser del Congreso de la Nación. O sea, no podemos estar priorizando y repriorizando proyectos cuando hay tanta escasez de financiamiento, ¿no? Bueno, y lo último es la red. Acá tenemos estimaciones, tanto el ministerio, así que se hicieron inicialmente globales, con una población beneficiada en función de las cuencas, de las líneas a interconectar. Y después tenemos también estimaciones del PETERS, que como dije trabajó con la red expreso regional, y de alguna manera defender por qué es la primera parte, yo diría casi indispensable para el sistema metropolitano a enlazar, que es la línea Roca con la San Martín, ¿no? En términos de un año más o menos ideal para planificar, hay varios, ¿no? 98, 99, 2009, ya que en este momento estamos con pandemia y estos 2 últimos años no son ideales para tomar como válidos en una instancia de planificación. Acá vemos que con ambos sistemas interconectados estaríamos dando oferta al 42% de la demanda ferroviaria, ¿no? Entonces, sobre todo, como voy a explicar ahora, con lo que significa el diseño que con el que se trabajó en los últimos años de RER, que es una especie de, podríamos decir, un esquema sur-norte, ¿no? Por la operación. Ahora vamos a eso. Los tramos de la RER. En este paquete más de diseño, el sistema se pensó operativamente con Roca San Martín en una primera etapa, con la posibilidad de que las formaciones lleguen a Constitución, traspasen Constitución, lleguen a una estación central en el área del obelisco y después sigan hasta Paternal. Por eso la importancia del viaducto San Martín. En Paternal reboten y vuelvan al área central, traspasándola y volviendo a su sistema de origen, digamos, el Roca, ¿no? Con la posibilidad después de ir creciendo y llevar esto a santos lugares, etcétera, etcétera. Lo mismo con la vinculación con el Mitre se había pensado, o sea que todos los ramales o buena parte tengan la posibilidad del Roca de llegar y tener buen acceso al área central y más todavía con el San Martín. A mí me parece súper oportuna esta forma de haber diseñado
operativamente el sistema porque le da una ventaja importante al conurbano sur, es justamente, como dije, el que más necesita el transporte masivo y la mejora del transporte masivo. Y en el área central, entonces, estos tramos serían la posibilidad de vincular Roca San Martín bajo la 9 de Julio, el Mitre y Sarmiento bajo Rivadavia, Avenida de Mayo por Puerto Madero y, por supuesto, una estación central en el entorno del obelisco. Y ahí apareció luego la última etapa que sería, que estaba planificado así como con la posibilidad de vincular también el sistema Belgrano. Bueno, ¿qué lección aprendida nos deja este diseño de la RER, sobre todo el Roca San Martín, sobre todo la traza, la troncal bajo 9 de julio? Yo diría que acá vemos la propuesta del Ministerio para el Constitución subterránea, que sería la primerísima etapa, la primera estación a construir, que se planificó con la idea de dejar la posibilidad abierta, lo mismo la estación del obelisco, para que también pudiera, como mencioné recién, en una etapa posterior vincularse al Belgrano Sur. Yo creo que con la llegada del Belgrano Sur a Constitución, esta hipótesis de vincular las dos líneas bajo la 9 de julio, digamos las trazas Mitre, Roca San Martín y los dos Belgranos, se toma más, se hace más real, pero yo creo que estaría bueno ver alternativas de reformulación del proyecto a partir de hacerlo más, eh, con un financiamiento más acotado y por otro lado, eh, con la idea también de bajar los costos, de ir hacia un esquema de bitrocha para el caso de Belgrano Sur y que sea nada más un túnel de doble vía, ¿no? A efectos de este último tramo de inversión, podríamos llamar RER, o primero en el caso de ver únicamente el proyecto RER, que la inversión se reduzca y podamos tener un diseño por ahí más simplificado. Sobre todo el de la estación central, que no lo voy a detallar para no extenderme más en el tiempo, ya estamos en los casi 30 minutos, pero también la estación central del obelisco, ustedes habrán visto alguna imagen, era de alta complejidad, ¿no? Previendo los dos túneles, el del Belgrano y el del Roca San Martín. Siempre recuerdo que también esto nunca hay que perder de vista, que no todas las formaciones que llegan a Constitución del lado sur prosiguen, sino que algunas siguen teniendo cabecera en Constitución y otras siguen. Entonces, tratar de, digamos, de ahorrar inversión en las estaciones, ¿no? Un poco esa es la idea, más allá que obviamente es necesario, como ahora también se diseñan las estaciones de subte, esta serie de bandejas para tener una buena evacuación en caso de algún siniestro. Bien, esto vale nada más para esta estación y para la del obelisco. El tema también es que pasa más en el borde norte del área central con la estación Retiro Norte. Sobre Retiro Norte me sumo a la reflexión de la semana pasada de Marcelo Lascano de cuestionar principalmente la demanda, en qué medida hay un impacto negativo
para toda la demanda Mitre, teniendo en cuenta que no estamos agregando una estación en la periferia de la línea, con un impacto minimísimo para que ellos quienes lleguen a la periferia, sino se está impactando sobre toda la demanda porque es la primera estación después de Arcería, la primera estación después de Retiro, ¿no? Entonces, es bueno revisar este tipo de inversiones que, repito, no estuvieron nunca priorizadas por ningún plan director de estos últimos años, casi una década, y de repente aparecen, ¿no? Como conclusiones, algunas reflexiones finales. Eh, Vimos en esa secuencia de la mancha urbana que los ferrocarriles estructuraron históricamente el AMBA y la red la va a seguir estructurando a futuro, que es indispensable para las obras de ejecución, o pues es la reflexión con la terminación de la obra del viaducto Belgrano Sur. Es indispensable la red para poder absorber y descomprimir la demanda y descomprimir la gran concentración de pasajeros que va a haber en Constitución, teniendo en cuenta que la línea F de momento no se va a construir y es necesario priorizar la red antes que la línea F. Algo importante que no alcancé a mencionar, pero es muy importante para las subcentralidades metropolitanas, estaciones como, me refiero, primera etapa de línea San Martín, lo que puede ser la estación el entorno de la estación San Miguel, las estaciones de 3 de febrero, bueno, son potenciales, eso se ha estudiado también con financiamiento del Banco Mundial, lo, los nodos TOD con un desarrollo urbano orientado al transporte público, que realmente desde el punto de vista urbanístico son, digamos, hoy entre las buenas prácticas internacionales está reconocido como las mejores formas de planificar el desarrollo urbano. Así que la red traccionaría este tipo de emprendimientos. Con respecto al institucional, a manera de reflexión final, como dije, la necesidad idealmente que esté la ATM detrás de estos proyectos y sobre todo el plan director para sostenerlos y evitar malas priorizaciones futuras, ¿no? Aprovechar también entonces, y esto es indispensable para todo el sistema, no solo el modo ferroviario de subtes, sino también para todo el autotransporte público, que se reconvierta el sistema y que, como dije, empiece a ser realmente de fondo, solucionar este problema de fondo que es un sistema de subsidios transparente y que esté subsidiando la demanda y no más la oferta. Y por último, pensar también en la cuestión de los nodos nuevos también, como puede ser Puerto Madero, como puede ser la potenciación del nodo Obelisco, eh, como realmente articuladores de la movilidad, de la continuidad de la movilidad, que es una de las premisas básicas de diseño, y que van a dar la fluidez que necesita el sistema y así genera una mejora cualitativa eh, de magnitud, ¿no? Que es lo que queremos. Buenísimo. Bueno, creo que con esto, sí, ya era la última, terminamos. Eh, bueno, veo muchos amigos, hola Marcelo, que se han sumado. Eh, Buenos días a todos los que se incorporaron. Bueno, nada, esto fue un poquito reflexiones en torno a la red. Y hola Pablo, Martorelli también, buenos días. No sé si alcanzo a ver a todos en la pantalla, pero bueno, un gusto saludarlos y que podamos compartir algunos intercambios. Muchas gracias.
Bueno, ¿preguntas o Bueno, reflexiones? Queda abierto el diálogo. No importa, Pablo, no importa. Nos mantenemos con el micrófono en contacto. No hay problema con la cámara. buen día Martín, no sé si sale mi audio. ¿Se Perfecto, te escucha? escuchamos, Pablo. Ah, bueno, ¿qué tal? Bueno, bien, muy contento de verte nuevamente, pues yo sí te veo por lo menos. Este, hace tiempo que no nos vemos. Muy contento que se trate este tema también de la RER. Estaba recordando algunas cosas publicadas hace bastante tiempo sobre este tema. Nada más a título informativo, los primeros antecedentes de una red en Buenos Aires datan de la década de 40. Un trabajo muy importante del ingeniero José Vitón en 1959. Muy bueno, yo diría que es la base de lo que años después se hizo con el estudio preliminar de transporte de la región metropolitana en el 69. Un trabajo muy importante, creo que es de lo mejor que se ha hecho en materia de transporte, de planificación estratégica de transporte en el área metropolitana. Eso después quedó en el olvido hasta que nace el plan urbano ambiental, cuya comisión asesora pude integrar durante 11 años, y ahí insertamos otra vez la idea de la red. Fines de la década del 90, teniendo el 2000-2001. Eh, Ya felizmente, no me acuerdo el año exacto, creo que fue en 2007-2008, se logró la ley de plan urbano ambiental y ahí figuraba ya un esbozo de lo que sería la RER, que después vos con Germán logran insertarla políticamente y ya con algún proyecto muy bueno, que yo tuve oportunidad de hablar con Germán y le dije, esta primera etapa que ustedes están haciendo es muy buena. La única que no me gusta, la única que no me gusta, y por esto soy sincero en lo que digo, Martín, es el viaducto del Belgrano Sur. Es un error estratégico lo que se está haciendo con el Belgrano Sur en el acceso que se le quiere dar a Constitución, porque elimina la posibilidad de generar un enlace más razonable con el Belgrano Norte y así generar la doble vinculación entre aeropuertos que teníamos prevista justamente en el plano urbano ambiental. Ahora es muy buena la solución de la estación Constitución de la RER, muy buena, me gustó mucho, y muy buena, aunque un poquito grande en escala, la solución de la estación central, la del obelisco. Es muy buena. Y esto yo se lo dije a Germán, porque tuve la oportunidad de estudiar todo eso desde mi trabajo en la CMRT. Tuvimos que hacer observaciones sobre todo eso y la verdad que no encontramos pocas observaciones y tendiendo a casi nada. Muy bueno ese trabajo. Eh, Como dije recién, bastante grande la estación de Obelisco. Después hay que pensar en los costos de mantenimiento de todo eso, empezando inclusive hasta por la limpieza, ¿no? Es un tema de escala, digamos. Lástima que no se pudo continuar. Estos son proyectos que se pueden encarar a largo plazo y así hay que planificarlos. Creo que uno de los temas es que no se puede, no se pueden planificar estas cosas a tan corto plazo, con tanto apuro, para decirlo de algún modo. Apuros que muchas veces son políticos y no técnicos. Y este es un tema en el que hay que resolverlo como política de largo alcance. Está publicado todo esto, inclusive está publicado en el plan urbano ambiental y está publicado en el volumen que hicimos para el CIMOP, para el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, entre 2013 y 2014, incluyendo el corredor oeste, que originalmente no existía en la red. Incorporamos el corredor oeste y Germán lo sumó también. Hemos tenido discusiones también con Germán sobre soluciones posibles para el corredor oeste y la vinculación. Y creo que se arribó a buenas soluciones.
por ahora teóricas. Pero bueno, ojalá se pueda reimplantar todo este proyecto que me parece que es, como dijo alguna vez un secretario de planificación de la ciudad, esto le cambia la vida a la gente. Gracias. Gracias, Pablo. Antes de contestarte, como Marcelo levantó la mano, vamos con, te agradezco los comentarios, vamos a la palabra de Marcelo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Entré medio tarde, quizás esto ya lo cubriste, pero un poco pensando en las cosas que vimos en la etapa en que el proyecto se desarrolló desde el Ministerio, quizás lo que yo busqué en su momento y me gustaría conocer es la etapabilidad que se está pensando, si se empieza por el sur, si se empieza con una vía, con dos, si se empieza por el norte. No sé si hay algo de ese estilo, si lo tenés pensado, como para hacerlo incremental el proyecto, ¿no? Gracias, Marcelo. A ver, vamos primero por Pablo. Sí, lo que decís de que la estación queda grande y está, o sea, tiene un diseño de enorme magnitud, eso es lo que yo digo que hay que rediseñar. Ese es un poco el punto de Pablo. El segundo punto importante de Pablo, a ver, yo siempre, por eso mostré la torta, siempre y sobre todo cuando estaba escribiendo la tesis, estaba convencido, y sigo convencido de eso, por supuesto, hola, buen día Artemio, de que lo primero y la primera etapa, y aprovecho para responder a Marcelo, es la vinculación Roca-San Martín sin ninguna duda, que eso coincide con la propuesta también del Ministerio de hacer una primera etapa hasta Paternal. O sea que las formaciones que entran del sur pasan por el obelisco, del obelisco tienen como primera estación Palermo, por eso es muy importante la velocidad, la agilidad que le da el sistema, y sería una pena Retiro Norte, porque vos podrías ir del obelisco a Palermo en una velocidad récord, en tiempo récord, cosa que descongestiona la D y le quita sentido a la F, ¿no? Pero bueno, ese sentido en particular de la F tiene un potencial interesante también, pero es otro tema. Y siempre pensé pensaba, digamos, cuando era joven, que, que la conexión de los belgranos era muy posterior, y eso eh, también el ministerio percibe siempre como una etapa muy, digamos, después de incluso de vincular Mitre y San Berto. Lo sigo sosteniendo, pero eh, cuando apareció la posibilidad del viaducto Belgrano Sur y la posibilidad de que llegue a Constitución a instancias de defender un ramal, primero por las cuestiones, como dije, de dar oferta a una demanda realmente que necesita y que está y que alcanza bolsones de pobreza importantes. Y una vez que tomaba forma el proyecto y que se le daba la posibilidad de llegar a Constitución y potenciar más Constitución, ojo, esto en un contexto, como digo, en que está presente la red, en que los flujos, muchos de los flujos que hoy tienen cabecera en Constitución continúan rumbo a Obelisco, que son los dos más, digamos. Y hoy por hoy, en las circunstancias en que la decisión ha sido, bueno, sigamos con el viaducto Belgrano Sur, lo cual, digamos, arrima la pelota, por la metáfora futbolística, discúlpeme, pero digamos, pone la pelota delante del arco para largar. Me parece que providencialmente no lo veo mal, y en un diseño repensado, digamos, un poco más austero, de tramos, de un tramo hasta Obelisco y otro tramo, pero digamos con un túnel de doble vía, más sencillo, con una doble trocha también para el Belgrano,
sea, trocha angosta. Lo veo como una salida austera que puede resolver y atar varios cabos del problema que no me suena mal, no me suena mal. No sé cómo lo ves, Marcelo. Sí, humildemente, porque este tema lo manejás vos, a mí me parece que está muy bueno presentar las etapas, eh, sobre todo porque hay distintos grupos de beneficiarios y cada etapa genera beneficios en sí. Entonces ahí el proyecto es como flexible, incluso hacia el futuro uno puede llegar a decir, bueno, la etapa 3 pasa a ser 2, hay como, te da una libertad para trabajar bastante interesante. Daba la sensación cuando presentaban el proyecto desde el ministerio que se iba como a la totalidad, que yo creo que está bien, porque hay que tener un criterio de totalidad, más si queremos ir a un concepto de red, ¿no? Creo que eso asustaba a muchas audiencias. Creo que verdaderamente mucha gente, seguramente ante la falta de proyectos emblemáticos también, hace mucho que no hay proyectos grandes en el país, entonces como que la totalidad eh, iba por el lado de, bueno, es tan grande que por dónde empezamos. Entonces ahí yo creo que por eso te preguntaba el tema de las etapas. También como Coincido. Para mí, sí. una comunicativa también. Coincido. Para mí habría que trabajar intensamente en esta primera etapa, Constitución, Obelisco, eh, y si nos dan los recursos, ir al enlace en Retiro con una resolución austera, ¿no? La verdad, la aparición de la estación Retiro Norte en la nada eh, no ayuda, es algo que entorpece y me parece que volvemos a poner los recursos en lugares donde nunca se priorizó, vuelvo a decir. Así que hay que replantear urgente. Sí, Roca San Martín es lo prioritario hoy y sobre todo con la posibilidad de electrificar San Martín, que está ya, bueno, hace unas horas se acaba de resolver o se está resolviendo la compra del material rodante, así que sin ninguna duda que esa es la prioridad y la primera etapa. Sí, sí, y la velocidad que decías. Pero una cosa más, me resulta interesante escucharte también hablar de Constitución Obelisco como una primera etapa. Yo creo que ahí hay un porcentaje de los beneficiarios muy importante y del costo grueso, ¿no? El costo base para las demás etapas. Así que esa te la tomo, te voy a citar en eso después. Sí, es así. Constitución Obelisco, ahí, digamos, tendríamos realmente un aprovechamiento, pero a full de la inversión, eliminando ese transbordo diario de tanta gente que llega a Constitución, tiene que saltar bajo la lluvia a combinar con un colectivo, o tiene que tomarse el subte, digamos, un engorro, y eliminar ese transbordo, estaría buenísimo. Estoy leyendo, Pablo, tus comentarios. Gracias, sí. No, un gravísimo error el Retiro Norte, la verdad. Ojalá que todos repensemos este tema porque es preocupante. Pablo, vos querés hablar un poquito sobre la alternativa que tenías para el Belgrano, no sé, ¿y cuál era la alternativa? ¿La Bajo Entre Ríos, Callao, o te estás refiriendo a eso? No, Martín. Bueno, gracias por permitírmelo. Por No, favor. eran propuestas completamente diferentes porque íbamos
Llegábamos a Constitución, no es que no íbamos a Constitución con la protesta, Ok. solo que con un trazado completamente diferente, no paralelo sino transversal a Constitución bajo la avenida Caseros, era un tramo subterráneo también, no en viaducto, o sea, teníamos que salir de Estación Buenos Aires en su ubicación original por el trazado original que tenía esa línea, porque el kilómetro cero del Belgrano Sur no está en Estación Buenos Aires, sino está más allá. Seguíamos por el trazado, describíamos una curva en túnel, cruzábamos Constitución con una estación subterránea bajo la avenida Caseros, y de allí nos ubicábamos en el Bajo, en lo que hoy podríamos denominar que es el Paseo del Bajo. Y nos uníamos con el Belgrano Norte directamente por el Bajo y por Retiro. Ese era el trazado previsto, estudiado, analizado y que está publicado en el plan del CIMOP y que fue considerado en el plan urbano ambiental, y también estuvo publicado durante un par de años en la página de inicio del plan estratégico, hace unos cuantos años. De esa manera, y considerándolo prácticamente prioritario, como un caso prioritario, aún por encima, fíjate vos, Martín, perdón por lo que voy a decir, pero lo considerábamos prioritario frente al San Martín Roca, o Roca San Martín, porque le podía dar mucha más vida al Belgrano Sur y nos permitía generar un enlace desde Villa Lugano a través de un viaducto por autopista directo a Ezeiza y unir con una estación de transferencia en la avenida Pampa para poner un people mover de combinación con Aeroparque. Y ahí resolvíamos en una primera etapa la unión de los dos aeropuertos más importantes del país en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso sin considerar después un siguiente enlace de circunvalación por la General Paz, que también estuvo estudiado, que se volvería a unir en la zona de Lugano con el ramal a Ezeiza, con lo cual le dábamos un doble circuito de vinculación entre Ezeiza y Aeroparque, por el sur y por el norte. Esa es un poco la idea. Lo que vemos es que el trazado previsto, el trazado actual del viaducto del Belgrano Sur, llegando a Constitución, no permite esto y se pone delante un escollo importante, que es la falta de espacio que queda actualmente, y que quizás a simple vista no se nota, ya en el área de Retiro Norte, Saldías, para hacer los empalmes con los ferrocarriles existentes, para generar la red. Se han vendido, como decía ahí, se han vendido los terrenos. Eso es un error grave, me parece, un error grave. Pero bueno, ahí está, ¿qué va a hacer? Hay que buscar otras soluciones se pueden conseguir, pero hay que hacer algún tipo de modificación importante desde el punto de vista geométrico al túnel de trocha ancha bajo la avenida 9 de Julio. En lugar de seguir subterráneo, hay que seguir en viaducto más o menos paralelo a la autopista para poder empalmar con la vía de San Martín ascendente ahí en la zona de la rampa que lleva al puente. Con eso resolvemos el problema geométrico de los terrenos que se vendieron tanto en Empalme Tagle como en la zona de Saldías. Error grave que fueron informados oportunamente por la CNRT, pero bueno, no le dieron bolilla. Esas cosas que pasan. No sé si se entendió más o menos lo que quise describir, ¿no? Describir con palabras lo que se puede describir en un dibujo a veces no es tan fácil. No es fácil, pero... Puede ser lo del plan de Ballester. También estuvo participando un ingeniero cuyo apellido no recuerdo en este momento, un hombre mayor que ya falleció, que formó parte del equipo de Ezequiel Ogueta en el 69. Bueno, no me acuerdo el apellido de este hombre que falleció. Gracias. A vos, gracias Pablo. Bueno, ¿qué hora es? Son 10:25 ya.
No sé si alguien quiere comentar algo más. Eh, bueno, se sumó Artemio. Buen día, Artemio. No sé en qué momento ingresaste, pero no sé si querés Buen comentar día, algo. Marcelo. Lamento, pero perdí tu charla y la voy a ver después cuando esté puesta Ah, bueno, accesible. Así que, bueno, un saludo a todos, nada más. gracias, Artemio. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Hay un pedido de palabra de Diego Alejandro Núñez. Adelante, Diego. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista de un alumno, ¿no? He tenido materias con Juan Pablo Martínez, donde hemos visto muchos planes, muchos proyectos, muchos planes maestros. También en este momento soy alumno de Maxo y quisiera saber qué es lo que nos pasa a los argentinos con los planes. Tenemos, no sé, tenemos los PET 2018, PET 2011, IRSA 2011, el programa ferroviario de 2005, y vemos que es como que tenemos una brújula, Peters, en su momento Peters, el RER, tenemos como una brújula y se hacen cosas fuera de esos planes. Por eso a mí Retiro Norte no me sorprende, porque tenemos una brújula y bueno, y de repente salen estas cosas y decimos, pero no tenemos un plan ya definido, no habíamos acordado que, o no tenemos esto que podemos seguir. Y bueno, no sé si se puede responder esa pregunta, ¿no? Pero es mi gran consulta como alumno, mi gran duda como alumno, qué es lo que nos pasa con todos estos planes que se hacen, se ven que son una solución y de repente se hacen cosas totalmente diferentes por fuera de los planes, ¿no? Eso era. No, yo creo que, gracias, Diego. A ver, es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Pero después de tanto autoritarismo que hemos tenido, es difícil quebrar esa inercia y comprender, eh, digamos, atender lo que sale de las instituciones, de los cuerpos deliberativos, sea una legislatura, sea un congreso, y respetarlo, ¿no? Porque es la ordenanza o es la ley o es el instrumento, ¿no? Que lo valida. Yo soy sumamente, defiendo mucho la institucionalidad y creo en la institucionalidad, por eso es importante, eso lo primero. Lo segundo, yo creo en la Agencia de Transporte Metropolitano o coordinación institucional, que entiendo que es fundamental, pero lo cierto también es que tenemos un país federal que cuando quieren cuajar las leyes no es fácil por todo digamos, digamos, el ensamble institucional que hay que hacer, ¿no? Pero yo estoy sumamente esperanzado que por la experiencia que hemos tenido, el, el, pueda ser factible esta modificación de la 25031, que es la ley del ECOTAM, y que junto a esta modificación se pueda aprobar un plan por el Congreso Nacional, que es lo que corresponde, y que todos defendamos el plan y nos atengamos a ese plan. Y un plan que, bueno, he vivido también las historias del plan urbano, ¿no? Todas las urbano ambiental de la ciudad, cuando está en la legislatura, el plan tiene que tener proyectos, si no, no es plan. Entonces, junto con esos proyectos, junto con el plan director de transporte, como se quiere llamar, van a estar los proyectos priorizados a instancias de que no pase nunca más esto de que de repente se descuelga cualquier estación por cualquier lado y la tenemos financiar y bueno, y encima apalancada con un endeudamiento para el país, ¿no?
Por supuesto, Marcelo, adelante con tu respuesta. Completamos la respuesta. Sí, no sé si Artemio iba a agregar algo. Ah, perdón, Artemio estaba antes. Adelante, Artemio. No, perdón, me debo haber equivocado porque no pedí la palabra. Gracias. Ok. No, te vi con el micrófono activo. Yo agregaría a lo que dice Martín, que a veces un poco ampliaría el concepto de que para hacer plan tiene que tener proyectos. En 2015, desde el equipo de Randazzo, que yo creo que hizo muchas cosas buenas, que es el momento para decirlo porque ya no tiene poder, entonces que no quedó bien con nadie, lanzaron un libro que era un plan de ferrocarriles, no sé qué, metropolitano. El FETRE. Además de ese, que era más interurbano, que también habría que ver si era un plan, había uno para ferrocarriles metropolitanos, más chiquito, que se difundió Tienes menos, razón, sí. que no circuló digitalmente, se imprimió. Yo me acuerdo que lo discutimos en clase, incluso teníamos un par de alumnos que habían participado. Una cosa a veces es un plan de adquisiciones y otra cosa es un plan. Cuando vos no tenés métricas de decir, quiero mejorar los tiempos de viaje, quiero eliminar transbordos, quiero tal política tarifaria, quiero tantos pasajeros más, quiero demanda de tal tipo, cuando no tenés eso, y la verdad que es difícil que sea un plan. Entonces, un poco para quizás bajar tu frustración, digamos, yo te diría que hay muchos menos planes de lo que parece. Hay a veces que con llamar plan son anuncios. Un caso de eso es el IRSA también, que yo lo conozco en detalle. No es verdaderamente un plan. No hay economía, no hay obras concretas, no hay demanda, no hay usuarios. Entonces a veces que aparezcan cosas de la galera, y para ferrocarriles metropolitanos lo más orgánico que hay es lo que hizo Martín con Germán desde el Ministerio de Transporte. No hay algo más orgánico. No es ni mejor ni peor, es lo único. Y por eso un poco yo también el viernes pasado proponía, bueno, lo de la estación en la Facultad de Derecho, bueno, se puede llegar a admitir. Ahora sería interesante ver los números y que se haga público el mecanismo de la decisión, digamos, dónde están los fundamentos para avanzar con esa inversión, que la verdad que es difícil que dé bien. Pero de todas maneras, estaría bueno conocer ese trabajo de planificación. Ahora, si no hay, bueno, entonces no es un plan. Gracias, Marcelo. Bueno, no sé, Diego, si te respondimos, pero... Sí, es un tema muy complicado, ¿no? Y sí, creo que señor Lascano fue muy gráfico, ¿no? La frustración de ver tantos planes y decir, bueno, ya estás delante del arco con la pelota tomando de Orduna digamos, la visión futbolística, y cuando la pateas para el otro lado, decir, no, si estaba ahí el tema. Estaba ahí, pero... Estaba ahí, la tenía servida. Y de repente va para otro lado el tema y otra vez hacer las cosas. No sé. No, pero la próxima metemos más goles. Vamos. No te cabe duda. Que no te quepa duda. Muy bien. Bueno, creo que estamos ya, Nico y Mercedes, ¿no? En tiempo. Sí, sí, correcto. Sí. Si alguno tiene otra pregunta, genial también. ¿Puedo agregar una consulta? ¿Cómo no, Marcelo? Una de las cosas que yo vi en su momento del material del proyecto que me pareció muy importante era el impacto en la movilidad de sectores de ingresos medios bajos y bajos, que me pareció realmente destacado. ¿Te parece comentar algo de eso? No, cuando ya de entrada se presenta un proyecto que está basado en el ferrocarril más masivo que tenemos, por decirlo de alguna manera muy coloquial, que es el ferrocarril Roca,
y con la potencialidad que tiene el Roca, ya está, digamos, ya está, de alguna manera, siendo la metáfora, te estoy dando la formación del equipo, ¿no? O sea, no cabe duda que pensar el proyecto RER desde el sur es pensar en Quilmes, es pensar en Varela, es pensar en, bueno, todo el potencial, incluso ahora la vía circuito ya que tiene llegada a Florencio Varela, por ejemplo, que fue uno de los partidos del conurbano más pobres, bueno, después surgió José Cepaz, y otros tantos que tienen pobreza lamentablemente, pero por cierto que es eso, digamos, es la forma de haber encarado el proyecto lo que nos da ese potencial de darle una respuesta concreta a los que menos tienen. Por supuesto que haciendo base en eso es que justificamos mucho más un primer tramito al obelisco. Y ese, yo diría más, ese tramo de escasos metros que vale mucho más que cualquier, no sé, digamos, que la línea ahí pongamos, del subte, te justifica haber luchado por esto toda una vida prácticamente. Nada, eso. Nos quedan pocos minutos, te lo digo conceptualmente, ¿no? Gracias. Bueno, quedaría entonces nada más por invitarlos al próximo conversatorio y creo que con ese ya... no, tendríamos posible quizás otro más, pero eso lo vemos con Nico, que va a ser el día viernes próximo, si lo podemos armar, esperemos que sí, Dios quiera, con un conjunto de experiencias del potencial que puede dar nuestra profesión, nuestra matrícula como arquitectos para el transporte y la movilidad, ¿no? Reuniríamos un conjunto de experiencias de colegas que han sido muy, muy exitosas y también con una, ¿qué dice Pablo? Te propongo, bueno, ahora lo vemos también un poquito la idea que se difundan, digamos, las experiencias que estos colegas tienen con planificación, con proyectos, con diseño para la movilidad desde nuestra visión de la arquitectura, ¿no? Bien, y por último leemos el mensaje de Pablo. Te propongo hacer una nota sobre el RER en la revista. Bueno, gracias. Vamos a seguir escribiendo sobre la RER. Gracias, Pablo. Después lo combinamos. Bien, bueno, siendo 10:39, casi 10:40 de la mañana porteña, les decimos buenos días a todos. Y bueno, la cátedra tenemos una pausita a las 11 por ahí, un recreo y 11 menos 5, 11 y nos reencontramos. Nico, creo que ya puedes cortar la grabación y nos despedimos. Y les agradecemos mucho a todos. Saludos, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Mer, si quieres cortar la grabación. Estoy cortándola, pero no me responde. No hay problema. Ahí está.